Hola, bienvenidos a todos a un nuevo video de los Maestros del Poder. Impactantes películas de espías hemos visto en los últimos años y especialmente en sagas como las del auténtico James Bond y las del increíble Ethan Hunt. Y es por eso que el día de hoy hablaremos de una de las películas más populares de este género, que no es nada más y nada menos que El Hombre Gris. Así que ponte cómodo y prepárate y quédate hasta el final del video para que averigües cuántas estrellas le podemos dar a esta cinta. Ahora sí, empecemos. La película comienza con un pequeño flashback que muestra el origen del agente Sierra 6. En esta escena vemos a un agente de la CIA llamado Donald Fitzroy, quien recluta a 6 y lo convierte en un espía. 15 años después de este suceso vemos que 6 tiene que cumplir una misión, la cual es eliminar uno de los objetivos que tiene la CIA, y es así como vemos la primera gran pelea de esta cinta. Cuando nuestra protagonista termina de pelear y todo parece concluido, descubrimos que el objetivo al que la CIA pretendía eliminar era otro agente Sierra. Este tenía en su poder una memoria USB, la cual le entrega a 6 momentos antes de fallecer. Y mientras esto sucede, los jefes que gobiernan la CIA deben detener a Sierra 6 a todo costo, ya que descubren que él tiene la memoria USB y deciden contratar a un mercenario llamado Lloyd para que lo atrape sin importar el costo. Después de todo esto, vemos que 6 decide enviarle la memoria a la exagente Margaret en Praga para que decodifique el archivo y obtenga la información que está dentro del mismo. Mientras tanto, Lloyd no pierde el tiempo y comienza a trabajar en un plan para detener a 6. Es así como decide extorsionar al agente Fitzroy por medio del secuestro de su hija Claire, para así obligarlo a que gaste sus recursos en detener a 6. Y es aquí donde vemos que 6 es traicionado por diversos agentes y vemos una vez más una épica batalla en un avión donde nuevamente 6 sale vivo y sin un solo rasguño, eliminando a un montón de agentes dentro y fuera del avión en el aire. Después de esto tenemos un corto recuerdo de cuando se le encargó a 6 el proteger a la hija del agente Fitzroy. Y vaya, esta fue para mí una de las escenas que más me gustó de toda la cinta, porque muestra un poco el estilo de las películas del agente James Bond. Regresando al presente, vemos que 6 comienza a tener grandes estragos con Lloyd y los mercenarios que ha ido enviando. Es así como decide ir a Praga junto con la agente Miranda para encontrarse con la exagente Margaret y descubrir que hay la memoria USB. El resultado es que se descubre que dentro de la memoria se encontraban todas las pruebas de los trabajos sucios que había hecho la CIA con Lloyd en misiones anteriores. 6 se da cuenta de esto y entiende que debe llevarlo a las autoridades. Sin embargo, cuando él trata de hacerlo, se da cuenta que los agentes que Lloyd había enviado ya lo habían encontrado, y nuevamente vemos una larga secuencia de acción que involucra el escape de 6 y de Miranda de Praga. Ya a salvo, el agente 6 decide que es hora de sanar sus heridas y buscar información en un hospital para encontrar a Claire Fitzroy. Ellos logran hacerlo, aunque segundos después volvemos a ver otra pelea entre 6, Miranda y uno de los agentes que Lloyd había enviado. Este mercenario obtiene la memoria USB y se la lleva a Lloyd, dejando a los dos agentes derrotados y sin muchas opciones. Es así como 6 y la agente Miranda optan por enfrentarse a Lloyd con todo lo que tienen para salvar a todos y recuperar la memoria. Así que luego de otra gran batalla, vemos que aparte de la misión resulta todo un éxito. El equipo logró recuperar la memoria y a Claire, aunque el agente Fitzroy no pudo salvarse. Lloyd reconoce que va a perder y al menos decide hacerlo con algo de honor. Y es así como vemos un combate de Lloyd mano a mano contra 6. Y es justamente cuando 6 le va a ganar que una de las personas involucradas en los trabajos sucios de la CIA le dispara y mata a Lloyd. Es esta quien decide extorsionar a 6 con matar a Claire Fitzroy para que se entregue a la policía y así no tenga que llegar a esos extremos. 5 semanas después vemos que 6 aceptó el trato. Ninguno de los que habían participado en el trabajo sucio de la CIA se vieron afectados por lo que había sucedido, o al menos hasta que descubren que 6 se había escapado de las instalaciones de la CIA y había rescatado a Claire Fitzroy, demostrando que sí era un gran espía. Una de las cosas más positivas de la película son las escenas de acción, ya que estas están muy bien hechas e inclusive dan la impresión de que todo es real. La coreografía es impresionante y el juego de cámaras es muy acertado. La actuación de Ryan Gosling es muy buena, al igual que la de Ana de Armas, quien nos recuerda mucho a las escenas que realizó en la película de James Bond. La actuación de Chris Evans como antagonista no es nada del otro mundo. Atrás quedó su actuación como Capitán América o la Entre Navaja y Secretos. Aun cuando faltó más profundidad en los personajes, las escenas de acción nos muestran más a un agente 6 como un superhéroe espía que como un espía normal, y eso termina enseñándonos una película que tiene buenos efectos, pero que a la larga está vacía en la narrativa. Básicamente podemos decir que la película del Hombre Gris es una buena adaptación cinematográfica, una buena película de acción a la cual le damos una puntuación de 3,5 de 5 estrellas.
Igualmente te recomiendo que la veas para que tengas tu propia opinión y disfrutes de la película con tus amigos y así puedas pasar un buen rato. Para la pregunta del día, ¿qué le cambiarías a esta película? Responde en los comentarios, suscríbete y dale like al video. Nos vemos en la próxima y recuerden, somos los maestros del poder.